Está aquí el licenciado Jesús Díaz Dircio, así es que vamos a nuestra sección de análisis jurídico. Licenciado Jesús Díaz, qué bueno que resolviste el tema y llegaste a acompañarnos a tu sección. Gracias, Evaristo. Buenos días, público. Bueno, pues el tema de hoy que nos han preguntado, Jesús, un tema muy interesante, el tema de ser aval. ¿A qué me compromete? ¿A qué me obliga? Necesito como aval pagar la deuda de otro, me pueden meter a la cárcel. Bueno, muchas dudas surgen a través de este asunto. Cuéntanos en principio qué significa ser aval, firmar un documento como deudor solidario de otra persona. Exacto, Evaristo. El aval es la cláusula escrita, accesoria, inseparable de un documento que permite o en virtud de un tercero se compromete a pagar una deuda total o parcial. Esta cláusula escrita es precisamente el compromiso que genera un tercero para cumplir las obligaciones que adquiere el deudor principal. Este tercero puede ser responsable de pagar la deuda total o deuda parcial. ¿Y es legal eso? Sí, es legal. De hecho, es una de las figuras que contempla la ley para las operaciones o títulos de crédito, así como los contratos civiles, pueda haber una garantía de que vas a recuperar el capital o que lo que sea motivo de la transacción sea garantizable el pago, puesto que el que presta, el que vende o el que tiene una relación contractual en relación a una deuda, pues debe de asegurar que se le va a pagar. Entonces el tercero que está obligado de manera solidaria a cubrir la deuda en caso de que el deudor principal no cumpla, comúnmente es una persona que tiene solvencia económica o patrimonio para responder por esa deuda. Es muy importante en ese tipo de figuras que el tercero tenga conocimiento, o el aval tenga conocimiento de los compromisos que se generan por la firma que le da a un deudor, porque muchas veces, tratándose de amistades o familiares en los que se ven comprometidos a firmar o no poderle decirle que no en una firma para garantizar la deuda, pues lo que desconocen es de que asumen la responsabilidad de pagarla con su propio patrimonio. Si el deudor principal no cumple con la obligación, automáticamente el aval tiene la responsabilidad de pagarlo. Consecuentemente, no va a haber una forma en la que se excluya de esa obligación si es que ya generó el compromiso de la firma en el documento que haya estampado la obligación. En ese documento podría bien garantizar por el total de la deuda o por una cantidad parcial, pero siempre tiene que estar establecida en el documento. Aquí hay dos momentos también que decir. Primero, muchas veces, como dice Jesús, por amistad, por parentesco, échame la mano, es un requisito nada más. No, yo pago, no hay problema. La cosa es que me están pidiendo el aval, pues, o sea, yo no tengo broncas, yo voy a pagar, pero pues necesito que alguien me avale, ¿no? Entonces ese es un momento en que uno piensa que pues hay confianza, no es más que un requisito, pero como ha dicho el licenciado, pues cuidado. Y la otra parte que me parece también muy importante es la famosa letra chiquita, ¿no? A ver, sí, te firmo y luego dame las condiciones, esas deben estar en el contrato, en algún lado, ¿no? Las obligaciones que adquiere el deudor principal son las mismas que adquiere el aval. Las mismitas. Las mismas, porque puesto que el deudor principal de no pagar la deuda, la garantía que deja el aval es poder responder por ese capital. Aquí es muy importante señalar que si en un proceso en el que se reclame el pago de una deuda, el deudor principal no tiene con qué responder bienes, inmediatamente se van a ir contra el aval, quien tendrá que responder, si no estipuló en el documento por qué cantidad iba a responder, le van a cobrar 100%. El total de la deuda. Hay actos jurídicos en los que el aval puede inclusive señalar, soy responsable de tal porcentaje, y en el mismo documento se puede establecer varios avales. Es poco común que la gente lo realice, pero pero es posible. Pues es posible que el pago de las deudas o el aval solamente responda
por una cantidad menor de la que se está, o por la suerte principal, no por intereses, o por Eso se puede negociar. Se puede hacer en el documento. Si la persona que ha otorgado el crédito o ha realizado el trato, en este caso el acreedor, admitiera que el aval solamente responda por una cantidad, pues la preocupación del deudor principal sería poner varios avales. Claro. Entonces es una de las cualidades que tiene la figura del aval. Responde por total de la deuda cuando no se especifica en el documento cuál es la cantidad por la que va a respaldar la figura del aval. Sin embargo, puede hacerlo y el acreedor es el que decide si acepta sea el aval parcial por una cantidad y poner a los demás avales que pudieran cubrir la cantidad total. Pero como comúnmente no se hace, el cobro de la garantía que realiza el aval se va sobre la cantidad total. Uh-huh. Ahora, ¿en qué momento, Jesús, una empresa o alguien a quien le deben agota el proceso con el deudor principal y va sobre el aval? ¿Es un periodo de tiempo? ¿Es el número de veces que se visitan? ¿Cómo se sabe en qué momento ya no te cobro a ti y me voy con tu aval? Una vez iniciado un proceso, dado que muchas de las empresas o deudores acreedores derivados de manera particular como que prestan capital, hacen su cobranza de manera extrajudicial y esta pues infiere mucho la amenaza de que te voy a demandar si no me pagas, pero esa no genera ninguna consecuencia. La consecuencia real es a partir de que se inicia un procedimiento legal y es visitado a través de un funcionario del Poder Judicial que se denomina actuario, que es el que hace el requerimiento de pago. Una vez que hacen ese requerimiento, se van generando o integrando las constancias para poder determinar la situación del aval. Es decir, si le cobran al deudor principal y alega no tener recursos para responder por la deuda, en ese momento no poderlo pagar, el acreedor tiene la facultad de ir inmediatamente con el aval a garantizar el pago con los bienes. Ese es un procedimiento que sigue de manera patrimonial. Lo que garantiza el pago siempre van a ser bienes, propiedades o incluso el salario cuando hay personas que no cuentan con patrimonio, pero garantizan una deuda, su salario puede ser embargado. Entonces, las características del aval es como si fuese el deudor principal. Le van a cobrar exactamente lo que el deudor principal se haya comprometido, porque este es el que quedó en garantía de pagar la deuda del deudor principal. Y puede ser el mismo bien, por ejemplo, un vehículo que alguien se haya comprometido a pagarlo en 10 parcialidades, digamos, y pues en la tercera ya no puede pagar, ¿le pueden quitar el vehículo en este caso? Sí, hay actos distintos. Por ejemplo, tratándose de un pagaré, en los documentos traen aparejada la cláusula para la obligación que contrae el aval, que es exactamente la misma que el deudor principal en caso de que no cumpla. Entonces la garantía del aval es la firma de él en ese documento. Pero hay otros actos como el que estás mencionando, que son actos civiles, que pudieran ser hipotecas o compras de productos o vehículos, algo que pudiera quedar establecido en un contrato. Comúnmente se reservan la propiedad las personas que adquieren o otorgan este objeto en venta, pero también es importante señalar que muchos de esos tratos se requiere del aval, porque a veces la cosa que se vende no garantiza el adeudo. Tratándose de un vehículo, como lo mencionabas, como establecen monto de intereses por consecuencia de la mora, muchas veces el interés supera la deuda principal y el vehículo ya no garantiza el pago del capital que se requiere. Entonces sí puedes recoger el vehículo, pero muchas veces, aún recogiendo el vehículo, sigue existiendo una deuda. Entonces el aval tiene que garantizar con su patrimonio los intereses o daños que haya generado a consecuencia de esa operación, y por eso en muchos de los casos, tratándose de una hipoteca, se pudiera pensar que la casa garantiza la deuda, se podría pensar que no se requiere un aval porque hay un objeto que pudiera garantizar. Que hasta sería más costoso, ¿no? Sin embargo, los contratos en muchos de los casos establecen intereses superiores, que implica que aún la propiedad o aún el vehículo que se haya adquirido a través de un contrato, no garantice al sustraerlo, garantice que se cubra la deuda que ya se generó a través de la mora. Entonces el aval
tiene riesgo de pagar toda esa cantidad. Qué situación. Y otra cosa, si el aval finalmente dice, bueno, ya está bien, ya no me molesten, voy a pagar la deuda de aquel fulano, aparte de enojarse con aquel fulano, le incauta el bien, dice, bueno, pues si yo lo pago, pues ya que se me quede. ¿Eso sí, pasa? Sí se puede, la acción cambiaria incluso le permite reclamarle el pago de la deuda que ha cubierto a nombre de. El documento en sí hace y da la oportunidad de que se pueda hacer exigible. Tratándose de un documento de crédito, se hace exigible el acreedor al deudor, pero si el que garantizó como aval pagó la deuda, a su vez ese tiene el derecho de seguirle cobrando al deudor principal. E incluso si hubiese algún bien de por medio, podría adjudicárselo, pero ahí viene la cuestionante. Muchas veces el bien ya no garantiza el adeudo y lo que paga el aval ya no es ni siquiera cerca de lo que se incrementó la deuda. Por eso es que ser aval es una figura muy importante para un acto jurídico en el que se debe de analizar correctamente si está uno dispuesto a garantizar esa deuda, porque muchas veces la consecuencia es mayor para los avales y por desconocimiento pues firman, porque pensando en que la persona, su pariente, conocido, amigo, lo que sea, va a poder pagar, pero pues, estamos sujetos a las circunstancias. Actualmente hay mucha cambio en la situación económica de la gente y pudiera haber garantizado una deuda que en ese momento se puede pagar, pero en un futuro ya no. Claro. Entonces implica mucho riesgo. Ahora, ¿cuántas amistades se habrán perdido? ¿Cuántas familias se habrán distanciado por un tema como este? ¿A ti qué te ha tocado ver? ¿Alguna experiencia que te haya llamado la atención con esto de ser avales? Sí, es común. De hecho, en la mayoría de los procedimientos de índole mercantil, en el que aparecen documentos en cobranza para requerirle al aval o al deudor principal, siempre el aval es el que por el que se presiona que el otro pague. Porque comúnmente el aval, cuando firma, desconoce ya el seguimiento que se le da al adeudo y el deudor principal pues deja de pagar, pero el aval no se entera hasta que llegan y le sustraen sus bienes o lo embarguen. Es muy común que se embarguen bienes para garantizar las deudas y el deudor principal, al saber que no ha pagado, inmediatamente se va con el aval. Entonces el que sale mayormente perjudicado es el aval, porque es el que probablemente no esté enterado de que hubo un procedimiento y se inició, o de que dejó de pagar el deudor principal y le llegaron de sorpresa. Eso es muy común. El aval siempre desconoce la conducta que tiene el deudor principal en relación al cumplimiento de pago. El deudor sí lo sabe y muchas veces y no le avisa al aval. Ajá, y no le avisa al aval. Entonces muchas veces se esconde o no responde ante las instituciones de crédito o los mismos prestamistas, y el aval de sorpresa le llega el embargo. Claro, y ahí empieza todo el caos, el relajo. Oye, no me dijiste, ¿por qué voy a pagar? Bueno, así es que hay que pensar antes de ser aval. Y me gusta ese dato, Jesús, de que a lo mejor es una persona muy apreciada y decir, bueno, te puedo respaldar el 20%, ¿no? Uh-huh. El 15% de la deuda, dependiendo de la cantidad de la misma. Así es que esa es una opción para que usted diga, bueno, estoy consciente, firmé, pero solamente pago el 25%, ¿verdad?, de lo que le están cobrando. Pues muy buen dato, muy bien tratado este tema, Jesús, muchas gracias. Gracias, Evaristo. Por ahí la recomendación de que las personas que llegasen a firmar como avales, pues analicen que el deudor tenga el capital suficiente para poder respaldar la deuda, o que de alguna manera aseguren que la persona va a ser responsable por cuanto a los compromisos que adquiere, porque el firmar de manera a la ligera implicaría pues un riesgo posterior. Has dado un dato muy importante. A ver, oye, échame la mano, fírmale de aval. A ver, ¿qué vas a comprar? Ver en qué trabaja, sus hábitos, ¿no? Sí. Si se va todo el fin de semana a consumir alimentos fuera o viaja mucho, ver sus hábitos y ver también si es factible de ser aval o no. Dice, no, pues este cuate no garantiza, entonces ya desde ahí sería un tema que podemos prevenir. Y cómo decirle, Jesús, que vengas tú y me digas, oye, sé mi aval, ¿no? ¿Cómo decirle a alguien de mucha confianza, no puedo, muchas gracias, discúlpame? Es difícil una situación por la relación sentimental que muchas veces se une, pero sí es importante autoanalizarse qué tanto puede poner en riesgo uno su patrimonio. Finalmente, en muchas de las ocasiones los avales sí tienen conciencia de lo que van a pagar a consecuencia del incumplimiento del deudor principal,
y se debe uno autonalizar. Bueno, si voy a responder por una deuda que puedo responder, pero no no va a afectar mi patrimonio, yo voy a poder subsistir con aún pagando la deuda de mi amigo, de mi familiar, pues lo compromete uno. Pero cuando uno sabe que el patrimonio que va a comprometer por el deudor principal afecta a mi economía, pues definitivamente decir que no, porque o parcialmente. O parcialmente, porque decir te firmo nada más porque somos amigos, pero si al no pagar tu amistad te vas a ver afectado en tu patrimonio al grado tal de desequilibrar tu economía, pues no tendría razón el aceptar un compromiso de esa naturaleza. Lo preferente aquí es autonalizarse, ver si tiene una manera de responder por el amigo o el familiar, y si el capital con el que cuenta es suficiente, que no se ve afectado su patrimonio, pues no habría ningún inconveniente de darle un sí a la persona que te lo solicita. Pero si vas a afectar tu patrimonio, pues entonces analizarlo bien. Y decírselo claramente. ¿Sabes qué? Discúlpame, por esta ocasión no puedo. Oye, que pues sí, pero no estamos en condiciones, ¿verdad? Exacto. Porque para prever, o sea, si te firmo es porque sé que puedo pagar, entonces más vale. Es que va a ser un requisito nomás. Es que no, mejor, mira, la cantidad no me permite. Mejor una parte, o de plano decir que no. Hay que aprender a decir que no. Exacto. Gracias, Jesús Díaz.